Tengan un cordial saludo y sean bienvenidos. Nosotros somos el grupo número 21 de la sede de Aguachapán. Mi nombre es Carlos Enrique Martínez y mi compañero. Néstor Gerardo Chicas Rivas, y en esta ocasión hablaremos acerca de el lenguaje para poder comunicarnos entre una máquina y un ser humano. Comenzando de qué son lenguajes de programación, en qué características o qué tipo de reglas debemos de seguir, y seguidamente hablaremos acerca de las áreas donde son importantes. Como bien explica el compañero, pues, seguidamente tendremos en qué áreas los lenguajes de programación son más utilizados. También tendremos los lenguajes de programación más nuevos y la elaboración de un top 5 lenguajes de programación más importantes. El tema principal son los lenguajes de programación más importantes en la actualidad. Bien, compañero, los lenguajes de programación son muy importantes. ¿Podríamos decirnos qué son los lenguajes de programación y por qué son muy importantes? De acuerdo. Los lenguajes de programación, como tal cual lo dices, es un lenguaje entre cómo podemos comunicarnos con la máquina y el ser humano. El ser humano le podría dar instrucciones o tipo de acciones que debe de realizar en la máquina. Por ejemplo, que haga este tipo de acción o que transmita este tipo de documento o enviar documentos, etcétera. Se pueden hacer distintas acciones al conocer los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación también tienen características, los cuales son pragmática, semántica y sintaxis, que serían las reglas fundamentales para poder hablar nosotros bien los lenguajes de programación. Una que debemos tener muy en cuenta es la sintaxis, debido a que la sintaxis es la gramática en la que nosotros debemos de seguir si queremos aprender acerca de los lenguajes de programación, debido a que tienen declaraciones, definiciones, llamados de cómo poder realizar esta acción en algún tipo de programa donde podemos programar cierto tipo de cosas que nosotros decimos y que el mundo también sepa de nuestras creaciones. Bien, compañeros, sin duda alguna, pues tienen mucha relevancia los lenguajes de programación, pero podríamos explicarnos por qué son tan importantes estos lenguajes de programación. Bueno, si nosotros nos empeñamos a saber acerca de los lenguajes de programación, lo que vamos a hacer es adquirir el conocimiento sobre el lenguaje de programación. Al adquirir este tipo de conocimiento, nosotros estaríamos preparados para ingresar al mundo digital y estaríamos preparados para ser creadores de software, o sea, creadores de cualquier tipo de programa que nosotros podamos instalar en nuestras computadoras, ordenadores o aplicaciones también. También developer se encargan de controlar o asegurar o verificar o configuraciones de algún tipo de servidor, bases de datos o algún tipo de programa que tenga dificultades. También seríamos unos creadores de páginas web. Existen alrededor de muchas páginas web que tienen un contenido de lenguaje de programación alto. Y de acuerdo a ello, si nosotros conocemos acerca de estos lenguajes, podemos crear y hacer nuevos tipos de programas o páginas web. Bien, sin duda alguna, pues la importancia de los lenguajes de programación radica mucho en ellos mismos. ¿Puedes decirme en qué áreas son más importantes los lenguajes de programación? Sí, compañero, como tú lo mencionas, pues existen muchas áreas en las cuales los lenguajes de programación son muy utilizados. Lo que quiere decir es que existen muchísimas, ¿verdad? Como en la actualidad, pues tenemos, por ejemplo, la programación móvil, que se utiliza más que todo para el desarrollo de aplicaciones. También tenemos la programación de aprendizaje automático, Machine Learning, pues que trata básicamente de una área que consiste básicamente en enseñarle a las computadoras a través de enormes volúmenes de datos. También tenemos la programación de videojuegos. En los videojuegos son muy utilizados los lenguajes de programación para la creación de, por ejemplo, un videojuego de consola, de computadora, etcétera. También tenemos otra área que es conocida como programación embebida. La programación embédica sencillamente refiere a que se programan aparatos electrónicos como por ejemplo una lavadora, un televisor, entre otros. Programación de sistemas operativos también, compañero. Por ejemplo, el sistema operativo más conocido que conocemos es
es el Windows, también tenemos Linux y entre otros. Los lenguajes de programación están inmersos ahora en día. Con cualquier tipo de tecnología, ahí está. Por eso entonces es innovar y crear. Exactamente, compañero. Aquí tenemos una imagen donde nosotros los programadores y los futuros programadores pueden tener en cuenta. Si se puede imaginar, se puede programar. Bueno, sabemos de los lenguajes de programación y en qué áreas son muy recurrentes. ¿Me podrías decir cuáles son cuáles son los lenguajes de programación más nuevos? Efectivamente, compañero, como ya sabemos, la historia de los lenguajes de programación se ha mantenido en una constante evolución, podríamos decirlo, porque con el pasar de años, como bien se conoce, pues en la actualidad existen muchos lenguajes de programación que poseen muchos años de haber sido inventados y que aún siguen dando su función como los más principales. Pero también existen los más recientes que podemos mencionar a continuación. Por ejemplo, el Swift nació en el 2014. También tenemos el lenguaje de programación TypeScript, que nació en el 2012, el lenguaje de programación Dart, que nació en el 2011, y Rust en el 2010. Perfecto. Han salido muchos nuevos lenguajes de programación. Hay que conocerlos. Efectivamente, compañero. Bueno, entramos al top 5 de lenguajes de programación más utilizados en la actualidad y hace poco de tiempo. Comenzando con el top 5, que sería PHP. El PHP sería un lenguaje de programación muy popular creado por Ramos Lefort la fecha de lanzamiento sería 1994. ¿Por qué es tan popular este lenguaje de programación? Pues bueno, sería un lenguaje de programación integrado con una base de datos, la cual una persona puede estar creando un tipo de página web y se pregunta, ¿dónde puedo poner o alojar mi página web? PHP nos permite alojar nuestra página web sin ningún problema. Seguidamente tenemos el top 4, la cual lleva Visual Basic. Fue creado por Alan Cooper y la fecha de lanzamiento fue 1991. ¿Y por qué sería tan popular? Pues bueno, este lenguaje de programación fue totalmente escrito, creado por Microsoft y para Microsoft. Y debido de ser programado por Microsoft, tiene diferentes tipos de agregados o diseño e implementación de formularios que el mismo Windows tiene. Además, tiene un acceso a la API de Windows. Por lo tanto, este sería muy integrado en los sistemas operativos de Windows. Bien, continuando con el top, pues tenemos al lenguaje de programación C. El lenguaje de programación C numeral, es conocido así, de esta manera, pues el creador de este lenguaje de programación en sí no existe, sino que fue desarrollado por Microsoft en el año 1999. ¿Y por qué es tan popular? Bueno, los programadores suelen ocupar bastante o mucho, mejor dicho, este lenguaje de programación debido a las características que les ofrece. Por ejemplo, este es muy utilizado en la programación de videojuegos. Eh, También por su peculiaridad de soportar la mayoría de paradigmas, sobresaliendo, digamos, el paradigma funcional, que combina el paradigma que está orientado a objetos. Luego tenemos el top número 2, que es el lenguaje JavaScript. El lenguaje JavaScript fue creado por Brendan Eich para Fundación Mozilla, porque Fundación Mozilla fue quien incentivó la creación de este lenguaje. La fecha de lanzamiento fue en el 1995. Y bueno, la popularidad de este lenguaje pues se basa básicamente que está orientado a objetos. ¿Qué quiere decir? Es que es utilizado mayormente para el agregado de interactividad, en el desarrollo de proyectos, pero esto es solo una parte de sus muchos atributos. Bueno, ahora ingresaremos al top número 1, la cual se lo lleva Python. Fue creado por Guido van Rosen y su fecha de lanzamiento fue en 1994, uno de los lenguajes de programación más usados en la actualidad, se podría decir. ¿Qué me podías comentar acerca de su popularidad, compañero? Efectivamente, pues como mencionó el compañero, pues es demasiado popular, pues se mantiene en el rating de ser los más populares a nivel mundial. Y bueno, la popularidad de este se basa o ha ido en crecimiento durante los últimos años, que indican muchos estudios, pues que se ha titulado como uno de los lenguajes más populares.
y es que lo que empezó, digamos, como un pasatiempo para Guido, así, su creador, pues se Ujú. convirtió en algo sorprendentemente increíble. La Mm. popularidad se debe a la sintaxis sencilla que emite este lenguaje natural y es muy utilizado en muchas áreas. Por ejemplo, Instagram y Netflix han utilizado este lenguaje de programación para la creación de sus comandos. Bueno, las conclusiones serían, los lenguajes de programación son muy utilizados ahora en día. Por ejemplo, el ejemplo que tú dices, compañero, que Python lo ocupa Netflix y Instagram. Debidamente nosotros nos ponemos a pensar, oh, esta aplicación es muy bonita, tiene muchos ajustes, tiene muchas funciones, pero detrás de ese back-end o back-front, existe un cierto código, la cual es muy grande y es utilizado. Y si sabemos utilizarlo muy bien, podemos hacer creaciones innovadoras. Exactamente, pues para manera de definitiva de la conclusión, pues la aparición de los lenguajes de programación es sin duda una base fundamental dentro de este mundo tecnológico, evolutivo y cambiante, pues porque estos lenguajes de programación atienden y se relacionan estrechamente con muchas de las actividades que nosotros como seres humanos hacemos al momento de acceder, digamos, a una computadora, un teléfono, un celular o una tablet. Sinceramente, los lenguajes de programación son necesarios aprenderlos, debido a que podemos generar, crear o innovar. Efectivamente. Y hasta aquí queda nuestro video. Muchas Muchas gracias. gracias.